Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien y estén arrancando muy bien esta semana, la semana 28, y como todos los lunes vamos a trabajar en lengua. Seguimos trabajando con oraciones bimembres y unimembres, pero esta semana vamos a hacer foco en las bimembres, analizando los sujetos y los predicados. Bien, ¿qué nos proponemos con esta clase? La reflexión a través de la ayuda del aseño y la identificación de las diferencias entre una oración bimembre y unimembre. ¿Y cómo vamos a evaluar? Con la participación activa en la clase, la observación del video, la realización y el envío de las tareas y el reconocimiento de las diferencias entre sujeto expreso y sujeto tácito en las oraciones bimembres. Vamos a repasar qué es una oración. Recuerdan que lo vimos al concepto la semana pasada y dijimos que la oración es una palabra o construcción con entonación propia, sentido completo e independencia sintáctica. ¿Por qué decimos que es una palabra o una construcción? Porque la palabra hola es una oración, ¿sí? O sea, una sola palabra puede convertirse en una oración y una construcción hace referencia a dos o más palabras. Esas palabras o construcciones tienen que tener una entonación propia, es decir, lo que nosotros estudiamos como actitudes de los hablantes. Entonces pueden ser interrogaciones, exclamaciones, deseos, enunciaciones, expresiones de duda, ¿sí? La entonación de la oración determina gran parte de su sentido. Y cuando hablamos de sentido, decimos que en sí misma transmite una idea completa. Una oración es una palabra, una construcción con una entonación y que transmite un sentido completo, es decir, una idea que se entiende claramente. Por ejemplo, Juan canta, son dos palabras, pero tiene sentido completo. Y por último, es una unidad que tiene independencia sintáctica, que es como nosotros las reconocemos de manera gráfica o escrita. Comienzan con mayúscula y terminan con un punto. Bien, sabiendo lo que es una oración, podemos decir que según los componentes que tengan estas oraciones o los miembros que la constituyen pueden ser de dos maneras, bimembres o unimembres. Las bimembres son esas oraciones en las que se identifican un sujeto y un predicado. En cambio, las unimembres no tienen ninguno de estos dos. Leemos en este caso la página 63 de En órbita, que habla sobre el sujeto expreso y el sujeto tácito y el sujeto simple y el sujeto compuesto. El sujeto expreso, puede estar explícitamente dicho en una oración o no. Cuando se puede deducir por la desinencia verbal, porque indica una persona y un número, y ese sujeto no está escrito, se llama sujeto tácito. ¿Por qué hay oraciones que tienen el sujeto escrito o expreso y otras no? Porque cuando las oraciones no tienen escrito el sujeto, ¿sí?, obedecen a la cohesión textual, es decir, para no entrar en tantas repeticiones omitimos escribir una parte que se sobreentiende. Por eso hay oraciones con sujeto tácito. Vamos a ver estas dos oraciones. Las poetisas argentinas vencieron muchas barreras culturales. Recuerden que para analizar una oración lo primero que debemos hacer es buscar un verbo conjugado. En la primera, ¿hay un verbo conjugado? ¿Cuál es? Vencieron. Muy bien. Entonces yo a ese verbo le pregunto, ¿quién o quiénes? En este caso, ¿quiénes? Porque está en plural. ¿Quiénes vencieron muchas barreras culturales? La respuesta es las poetisas argentinas. Entonces, las poetisas argentinas es el sujeto. Y todo lo que resta es el predicado. ¿Bien? Como tiene sujeto y tiene predicado, es una oración bimembre. ¿Cuál es la palabra más importante del sujeto? Ya sabemos que vencieron, como es el verbo conjugado, es el núcleo verbal. Las poetisas argentinas, de esas tres palabras, ¿quiénes son las que vencieron? Poetisas, muy bien, un sustantivo, y es el núcleo sustantivo. Ahora veamos qué sucede con la otra oración.
conmovieron a miles de lectores con sus obras. Vamos a buscar el verbo conjugado. ¿Hay uno acá? Sí, conmovieron. Al verbo le pregunto, está en plural, ¿quiénes conmovieron a miles de lectores con sus obras? ¿Y está escrito? No, no está escrito, pero se supone que son ellas, ¿verdad? Sujeto tácito, ellas, porque venía hablando de las poetisas argentinas. Entonces, conmovieron a miles de lectores con sus obras es el predicado verbal. Y conmovieron su núcleo. Tiene un sujeto que no está escrito, entonces es una oración bimembre. Bien, ahora vamos a trabajar. Van a tener que escribir 2 ejemplos de oraciones, ¿sí? Con sujeto expreso y 2 con sujeto tácito y luego analizarlas, como hizo la señora recién. Vamos a ver el sujeto simple y el sujeto compuesto. Cuando el sujeto expreso tiene un solo núcleo, se denomina simple. Y cuando cuenta con 2 o más núcleos que están unidos por nexos que coordinan, como por ejemplo i, o ni, se los llama compuestos. Vamos a analizar las siguientes oraciones. Estos poetas escriben textos increíbles. Vamos a ver la primera. ¿Hay verbo conjugado? Sí, escriben. Entonces a escriben le pregunto, ¿quiénes escriben textos increíbles? Estos poetas. Estos poetas es el sujeto. La señora puso simple, ya estaba marcado poetas. Todo lo que sobra es el predicado verbal. Como tiene sujeto y predicado, es bimembre. ¿Cuál es la palabra más importante de cada uno de esos miembros? Escriben, núcleo verbal del predicado, y poetas, núcleo sustantivo del sujeto. Vamos con lectores y escritores asistirán mañana a la Feria del Libro. ¿Hay verbo conjugado acá? Sí, asistirán. Le pregunto, asistirán. ¿Quiénes asistirán mañana a la Feria del Libro? Lectores y escritores. Ese es el sujeto de la oración y lo que resta es el predicado verbal. Como tiene sujeto y tiene predicado, es una oración bimembre. Asistirán es el núcleo verbal del predicado. ¿Y qué pasa con lectores y escritores? Los dos son núcleos. Ven que hay la presencia de un nexo coordinante. Entonces, lectores y escritores son núcleos sustantivos y es un sujeto compuesto. El poeta espera ansioso la presentación de su libro. ¿Hay un verbo conjugado acá? Sí, espera, que viene del verbo esperar. Entonces pregunto, ¿quién espera ansioso la presentación de su libro? El poeta. El poeta es el sujeto, lo que resta es el predicado verbal. Como tiene sujeto y tiene predicado, la oración es una oración bimembre. Seguimos. Metáforas, comparaciones y personificaciones son recursos expresivos de la poesía. Busco, ¿hay verbo conjugado? Sí, son. Lo que resta es el sujeto y el predicado. Como tiene sujeto y predicado, es una oración bimembre. Pero veamos qué pasa con el sujeto. El sujeto tiene 3 núcleos, entonces es un sujeto compuesto. ¡Qué bello texto! ¿Sí? ¿Tiene verbo conjugado? No. Entonces es una oración unimembre cuyo núcleo es texto. Por último, ¿tiene versos libres y algunas hermosas imágenes sensoriales? Buscamos. ¿Hay verbo conjugado? Sí, tiene. ¿Quién? ¿O qué tiene versos libres? No está escrito. ¿Es ella o él? Entonces es una oración bimembre de todos modos, que solo tiene el predicado verbal escrito y el sujeto es tácito. Ustedes van a realizar las actividades del satélite en órbita, ¿sí? Tienen que indicar si las oraciones son unimembres o bimembres. Fíjense, si tiene un verbo conjugado y la respuesta a quiénes son o qué es un lugar bellísimo de la Argentina, si se responde esa pregunta, sí es bimembre. ¿Qué pasa con hubo? Es una conjugación en tercera persona del verbo haber. Miren Puebla, miren empapan y miren encontramos. Siempre busquen los verbos conjugados. Bien, ustedes tienen que escribir oraciones en la otra actividad según lo que indica cada caso.
Una unimembre con verbo climático puede ser nevó intensamente toda la tarde. Son ejemplos, ustedes traten de pensar otras. Una oración bimembre con el sujeto tácito, analizamos oraciones. Una unimembre con adjetivo, qué amable. Una bimembre con sujeto expreso simple, puede ser Alfonsina Storni escribió bellas poesías. Con sujeto expreso compuesto, Storni, Pizarnik y Bornemann son lecturas necesarias. Una con sustantivo, unimembre, la belleza poética. Y por último, con el verbo haber, había mucho por escribir. Bueno, como les dije, no iban a estar solos para este trabajo, la señora los va a ayudar y además vamos a tener la clase interactiva. Recuerden siempre saludar en el grupo y participar de las clases. Mirar el video nos puede ayudar, ¿sí? Y cuando tengan dudas, pregunten. Y envíen siempre las fotos de las tareas a la señora. Muchas gracias por llegar hasta acá. La atención de ustedes es muy importante para mí.